Sin duda, el driver que está esperando el mercado y que necesita el mercado para mantener el precio de los activos es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para hablar de esto, Damián Di Pace, nuestro analista económico y nuestro economista de a pie. Dami, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Santi? Buenas tardes. Dami, me quedo con una duda. Digo, tanta ida hacia los Estados Unidos y ni un solo comentario, aunque sea por demás, pero para calmar un poco los ánimos. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, yo creo que en principio me parece que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tuvo tres instancias este fin de semana. Uno, la reunión con Donald Trump por parte de Javier Milei, el encuentro por parte de Toto Caputo con el secretario del Tesoro y a su vez la reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Eh, Está bastante hermético, digamos, cuáles serían los montos, los desembolsos, el periodo, pero eventualmente uno podría tener una aproximación de que efectivamente algún tipo de acuerdo va a haber. Y sí, me parece que lo más hermético que hay es que va a pasar desde el punto de vista cambiario. No se prevé una devaluación, pero sí me parece que un esquema de bandas quizás de intervención en los paralelos, este famoso dólar blend. Por esa vía se han ido dólares que ha intervenido el Banco Central de la República Argentina en los dólares financieros y me parece que hoy la negociación gira por esos rumbos, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando uno escucha recetas del pasado que no funcionaron, empezamos a preocuparnos, como por ejemplo las famosas bandas de flotación, ¿no? Que se pusieron en algún momento y nunca funcionaron. Dami, un esquema parecido es lo que está pretendiendo el Fondo Monetario y además intervención con los mismos fondos que me da el Fondo Monetario para intervenir en esas bandas. Bueno, primero hay dos situaciones. Históricamente y cíclicamente en Argentina las elecciones presidenciales son momentos de incertidumbre. Los argentinos no se quedan en pesos, van a dólares. Probablemente haya un nivel de intervención hasta ese nivel de banda. Es real lo que decís, Santi, que efectivamente las intervenciones en muchos casos fracasaron, sobre todo en el acuerdo que ha dicho Mauricio Macri. ¿Cuál era la diferencia entre aquel contexto y hoy? El excedente enorme de pesos que había y letras en posesión de la gente. O sea, las letras no estaban en manos de los bancos, sino que estaban en posesión de la gente. Bueno, ahora la situación es más difícil o diferente, básicamente porque letras y bonos están más en posición de los bancos, no tanto de los particulares, y me parece que ahí hay una diferencia sustancial. Que eso no evite que haya corrimiento de posiciones en pesos, porque si yo, por ejemplo, tengo un plazo fijo y llega a las elecciones y me quiero pasar a dólares, bueno, es un carry trade igual, ¿no? ¿Te preocupa el inversor extranjero que pueda llegar a tener posiciones acá y cuando se vaya compre dólares de manera excesiva, como también pasó acá en este país? Bueno, creo que también eso está en diálogo con el Fondo Monetario Internacional, que es ante una eventual salida del cepo, si va a haber algún tipo de limitación para remitir utilidades y giros al exterior, o si efectivamente va a eventualmente permitir todo. Me parece que eso también está en conversación con el Fondo Monetario Internacional. Para el Fondo Monetario Internacional eso también es importante. Y tengamos que en cuenta que no es tampoco sencillo que Argentina le suban el nivel de posibilidad de endeudamiento con el organismo y elevar el nivel de cuota, básicamente porque ya estaba accedida, es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional y la negociación, bueno, va a llevar su tiempo, ¿no? Lo máximo que podría aspirar la Argentina es al dinero que no vino, que Alberto Fernández como presidente decidió que no iba a tomar. Yo creo que sí, pero creo que puede haber ahí sí manos amigas. Viste que se habló de 11.000 millones de dólares, que es lo que Argentina necesitaría para el cepo. Ujú. Hoy parece una cifra enorme, enorme, realmente enorme. Pero bueno, me parece que sí, Estados Unidos, sabés que es el socio del directorio del Fondo Monetario Internacional con mayor nivel de participación en el voto. Y bueno, si llegan a un acuerdo, eventualmente puede llegar a darse. Cuando yo te decía esto,
quizá lo decíamos hace 6 meses, ¿te acordás que decíamos es imposible esto? Hoy te diría que, bueno, es una posibilidad, no es imposible. Dami, como analista que somos, que vos y yo somos, como analistas, te pregunto, porque hoy se supo la idea de poder poner al Banco Nación como sociedad anónima con un préstamo muy grande que darían a esta entidad de 30.000 millones de dólares. ¿Es el plan B? ¿Por qué sacarlo en el momento donde no hay definición sobre el fondo? ¿Por qué yo no lo tengo que interpretar como un posible plan B? Bueno, yo creo que primero el Banco Nación, el otro día me reposteaba o me citaba Emilio Campo. ¿Recordás que Emilio Campo fue candidato eventual posible director o jefe del Banco Central de la República Argentina, ¿no? Y El él cuando, padre de la dolarización. exactamente. Y él mostraba que, bueno, fue Carlos Pellegrini quien cuando se fundó el Banco Nación en algún momento, estaba la intención que sea todo capital privado y que efectivamente sea una sociedad por parte del Estado. Eventualmente que sea el Banco Nación o no, bueno, veremos. El cambio de sociedad anónima deja al Estado con el 99% del capital social, por lo cual el Estado puede tomar la determinación sobre qué hace con esa empresa que pertenece al Estado, ¿no? Bueno, eso es algo que debatimos durante todo el día. Si la sociedad hoy podría resistirlo. Los que somos un poco más grandes hemos vivido la privatización de los 90 en cuanto a la telefonía, en cuanto a YPF, y los que estábamos muy adentro sabíamos que no era negocio justamente para los empleados, que era negocio para algunos pocos. ¿Crees que vamos con la misma suerte con estas privatizaciones? Bueno, en el caso del Banco Nación, eventualmente es un cambio de figura jurídica. El capital social sigue perteneciendo al Estado Nacional. En el caso del paso de Repsol y YPF, el problema que tiene con las privatizaciones argentinas, no con todas, son los controles, Santi, porque cuando fue Repsol y YPF, recuerdo que no se cumplían los planes, por ejemplo, de perforación o de nuevas investigaciones para generar mayor nivel de yacimientos y era pura extracción. Bueno, entonces ahí me parece que siempre que se pueda hacer una operación más eficiente sin erogar recursos del Estado, bienvenido sea. En Argentina ha habido muchos casos de esto, de operatorio ineficiente. El problema es que después el Estado, de alguna manera, se levanta los fondos y después se desliga de esa situación, ¿no? Ese es el gran... y el Estado el sector público tiene que estar para, de alguna manera, velar que esa privatización prestó un mejor servicio, fue mucho más eficiente desde el punto de vista de la erogación de recursos y generó algo positivo para la sociedad en general, ¿no? Dami, vamos a la economía de a pie, a la que todos quieren escuchar. Boom de importaciones. Cuando yo empiezo a agregar condimentos a esto que vos me decís, que hay pocos pesos en la calle, digo, claro, pero hay mucha importación que demanda dólares a un Estado que no los genera. ¿Te preocupa que en algunos meses este superávit que hay en la balanza comercial quede un poco relegado? Mira, generalmente en etapas recesivas de la economía, Argentina tiene superávit comercial, por ejemplo, con su mayor socio comercial, que es Brasil. Es lo que sucedió. Pero ahora empezás con un momento de recuperación de la economía. Me gusta llamar recuperación, no tanto crecimiento, porque recuperamos. En términos reales, cuando esta economía, si eventualmente crece 4,5%, sería recuperar parte del terreno perdido. En ese sentido, por cada punto que Argentina crece en la economía, necesita 3 de importación, por lo cual eventualmente vamos a una balanza más compleja desde el punto de vista comercial. Creo que sí hay un excedente que hace 2, 3 años no se esperaba, que es petróleo y gas. Y que efectivamente por esa cuenta puede ayudarnos mucho. ¿Por qué? Porque la balanza energética puede ser superavitaria en 7.000 millones de dólares. Y ahí creo que por ahora, Santi, mes de febrero, ha sucedido algo muy particular. El tipo de cambio ha recuperado la competitividad, producto de que se apreció nuevamente el real frente al dólar Ujú. un 10%.
básicamente el sacrificio para el Banco Central de Brasil es grande porque está ofreciendo una tasa de 13,25% frente a una inflación del 5,25%, pero eso está sucediendo, por lo cual creo que en ese sentido es un dato positivo para Argentina. El negativo, efectivamente, que va a haber mayor nivel de necesidad de importaciones para que la economía Claro, crezca. Y a su vez tenés la balanza de pago de servicio. Balanza de pago de servicio que son los argentinos también, yo digo la importación hormiga, ¿no? Ya sea o cruzando la frontera o yéndose de viaje al exterior. Hoy todavía no es tan alarmante, básicamente, ¿por qué? Bueno, porque si el dólar turista está a 1.405 y el paralelo está a 1.200, bueno, la mayoría se lo demanda al mercado, se lo saca al mercado, pero no se los exige al Banco Central de la República Argentina. Ante un eventual levantamiento del cepo, la situación sería más compleja, porque ya no claro. existiría efectivamente ese tipo de cambio turista, sino eventualmente un mismo tipo de cambio unificado. Ahí creo que estaríamos en mayor problema. A pesar de esa situación, Santi, muchas veces para pagar un viaje al exterior demandás dólares al Banco Central para pagarle a la agencia porque lo pagas con la tarjeta, por Claro. ejemplo, te financias. Y eso también ha crecido. Eventualmente, a noviembre estamos en 5.700 millones de dólares. Yo creo que este año, a este ritmo, podemos llegar a los 10.000 millones de dólares. Claro, eso es lo preocupante. Dami, el Fondo Monetario respecto a la estructura impositiva de las provincias, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque el gobierno nacional plantea que las provincias todavía no han hecho su ajuste sobre el gasto público y quiere una especie de esquema tributario de que cada provincia tribute lo suyo, que no haya tanta coparticipación. ¿Qué opina el Fondo Monetario sobre esa situación? Bueno, yo creo que Argentina tiene un gran dilema acá, porque aquello que se intenta bajar desde el gasto público nacional termina impactando desde lo provincial o municipal, casi compensando o neutralizando el beneficio. Entonces, un gran problema. Fíjate que ayer un informe de Cobó muy interesante que mostraba que las provincias, el nivel de recaudación provincial, el 82% es en promedio, depende de ingresos brutos, que es la tasa más destructiva para la competitividad de la economía. Entonces, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional se puede llegar a estar ocupando de esto? Como Argentina necesita mejorar sus niveles de competitividad y productividad, ingresos brutos y las tasas municipales son los grandes, digamos, enemigos de esta posibilidad. ¿Y Claro, por qué el Fondo Monetario Internacional se puede llegar a preocupar esto? Bueno, porque la única forma de pagar en divisa es generándola, y la generación es por balanza comercial. Entonces, si Argentina no tiene buen nivel de competitividad y de productividad, es difícil que esa balanza comercial vea acumular reservas a lo largo del tiempo. Entonces, creo que ese es un gran tema, es el gran tema, y yo creo que es, te digo, tema de campaña legislativa, ¿no? sin duda. Dami, ¿te parece para cerrar que a la gira presidencial le sobraron fotos y regalos, pero le faltaron noticias? Yo creo que en relación a lo que había pasado con el caso Libra, fue buscadas esas fotos y fueron de alguna manera sensiblemente prestadas por parte de líderes políticos muy importantes. A Javier Milei le vino bien eso y yo creo que fue buscado, y por otra parte fue de alguna manera apadrinado por Donald Trump o Elon Musk o Cristalina Georgieva o el Ujú. secretario de Tesoro, la posibilidad de cobijar a Argentina en una situación media compleja, una semana muy, muy difícil. Y creo que Javier Milei en ese sentido se vio fortalecido, ¿no? Dami, te voy a robar una más porque es la más difícil. ¿Qué pasó para vos con Libra? Sos un especialista, sos una persona sumamente avesada en también criptoactivos, en todo lo que tiene que ver con las finanzas. ¿Qué te parece que pasó con la situación del presidente? Muy poco profesional todo el proceso de esto de Libra. Esto se podía haber hecho bien. Existe la posibilidad de financiar proyectos emprendedores tecnológicos, ya sea para el desarrollo de smart contract o para mejoras en los procesamientos de datos. Existen múltiples ejemplos. Me parece que había la alternativa de mostrar el equipo técnico, mostrar cuál iba a ser el nivel buscado de fondeo a través de este token, el periodo, para qué tipo de emprendimiento se iba a desarrollar. Estaba la posibilidad de incluso hacerlo a través de la Comisión Nacional de Valores para que la operación esté regulada, encontrar fondeo por parte del mercado en forma paralela a lo que proponía este token Libra. Y me parece que
fue parte de dos situaciones. Una, de mal asesoramiento que tuvo Javier Milei para tomar esta decisión, y por otra parte, me parece, esto es una hipótesis, Santi, la ansiedad del presidente de la nación de querer mostrarse como promotor tecnológico disruptivo en forma Claro. sincronizada con otros líderes globales. Y fíjate que esa hipótesis no estaría tan errada, porque la semana pendiente ya tenía la agenda con Elon Musk y con Trump, etcétera, y probablemente quería mostrar esta carpeta. Bueno, creo que los asesores no le jugaron buena pasada y termina sucediendo esto. No creo que haya por parte de él esto de enriquecerse, no creo, pero sí efectivamente un error político, técnico, muy pero muy grosero, ¿no? Sin duda, Dami, gracias por comentarnos esto, por tu apreciación, y como siempre, gracias por estar en Canal E. Un placer, abrazo grande. Gran abrazo. Damián Di Pace, analista económico, economista de los que conocen la economía de a pie, sobre todo, y que te la cuentan día a día.